día siguiente sopló el viento y luego llegó la nieve. Tuvimos que dirigirnos al norte a través de una tormenta en los mares helados del Polo Sur. Era pura oscuridad y no se alcanzaba a ver nada. Esto fue así día tras día. Estábamos cerca de gigantes rocas de hielo que se podían inclusive oler. Como dicen los marineros más experimentados, intentábamos mantenernos alejados de esos gigantes monstruos de hielo. El buque estaba inundado y el viento nos arrastraba con él. Fueron momentos difíciles. Cada hombre tuvo que hacer un esfuerzo supremo para poder manejar dicha situación. No teníamos fuego en la cocina. Nuestra dieta esos días se basó en galletas y comida enlatada, con una mezcla de pánico ocasional de ron para mantener el calor. Nada fue comparable con ese tiempo. El experimentado capitán Brent dijo después que en sus 20 años de navegar en esas aguas nunca había pasado una tormenta similar. La firmeza de nuestra nave y la experiencia de nuestro capitán nos salvaron de una destrucción que parecía inminente cada segundo. Y el agua helada era como sentir miles de agujas en tu piel cuando te tocaba. Después de superar esto, presentía que venían buenos tiempos en nuestra travesía. Empezamos poco a poco a divisar nuevamente en nuestro alrededor las murallas de hielo. Eran unas barreras altísimas, parecían interminables. ¿Cuánto habríamos navegado hacia el norte?, nos preguntamos. Imposible de saberlo. Habíamos perdido todo rastro de nuestros cálculos, pero íbamos directo hacia las murallas de hielo. Eso estaba claro, buscando firmes algún pasaje para poder adentrarnos. 14 días después, cuando habíamos pasado ya por todos los climas posibles, aunque en su mayoría con viento y nieve, que se vuelven amigos inseparables en estas latitudes, el capitán Brent me llamó desde su camarote y me hizo mirar algo que jamás olvidaré y que aún veo cada vez que cierro mis ojos. 2 promontorios de cristal sobresalían del agua a cada lado. Un pasaje entre esas montañas de hielo aparecía. Era algo que esperaba encontrar, pero de igual manera tuve que restregarme los ojos tantas veces como fuera necesario, ya que no podía creerlo. Entre un camino estrecho, pero bien definido, había dicho pasaje. No se podía ver a través de él, ya que era un camino con niebla. Al instante, di claras indicaciones de que nos dirigíamos directo a ese pasaje. El capitán dijo que de adentrarnos no podríamos hacer nada en el caso de encontrarnos con un bloque de hielo más adelante o incluso alcanzados por una tormenta mientras intentábamos cruzarlo. Tampoco podríamos volver porque no podríamos dar la vuelta. Fue el primer desacuerdo serio que tuvimos desde que habíamos zarpado. Y juro que trataba de entender, ya que estaba poniendo en peligro la seguridad de todos. Pero el sentido de este viaje estaba ante mis ojos, justo delante, y pensaba que jamás podría volver a tener una oportunidad tan tangible como esta. Le rogué al menos pasarlo más cerca para siquiera poder examinarlo, y así llegamos a un acuerdo. La idea era poner el buque lo más cerca y asomarnos adentrándonos lo más posible. El viento y el mar estaban relativamente en calma, o sea que todo entonces estaba a mi favor. Al acercarnos e intentar dicha maniobra, el viento sopló enfurecido, arrastrándonos a un sitio que era imposible de salir. Estábamos en las manos del viento y las olas que no dejaban de agitarnos de un lado hacia el otro. Todo fue conmoción por un instante. ¿Cómo habíamos podido pasar de una calma a un estado tan peligroso? Tiramos el ancla de proa, pero fue inútil. La corriente ya nos había atrapado y no había más por hacer que ir a donde nos llevara, intentando no chocar con nada a nuestro paso. Además que la profundidad del agua era demasiado. Nuestra ancla ni siquiera rozaba con nada para poder atorarse al internarnos en este pasaje.
Estuvimos de acuerdo con Brent que todo estaba a mi favor, ya que no existía considerable hielo flotante para dañar el buque. La corriente nos conducía de forma directa a través sin mayor dificultad. De hecho, era imposible hacer lo contrario aunque hubiésemos querido. Era como un río de curso rápido que fluye poderosamente. Me dio la certeza de que este pasaje existió desde siempre y no era un mero hecho fortuito de alguna ruptura accidental sobre esta barrera de hielo. Es posible que en esta parte más estrecha existan bloques de hielo en alguna parte y que más allá pueda ser incluso más abierto, con paso más libre. Quizás es fácil que el hielo bloquee la entrada en gran parte y además los marinos son cautelosos y no se acercan demasiado a las barreras de hielo, si es que estaban abiertas. No tuve forma de comprobar la profundidad, pero según la distancia de Brent era aproximadamente de 25 millas al otro lado de las barreras de hielo. El mar presentaba las mismas características, acantilados brillantes, tan lejos como el ojo pudiera ver, y el océano con sus olas que se rompían contra el muro en estas grandes montañas de hielo que flotaban en silencio. El sol ya había desaparecido por completo cuando habíamos ingresado en el mar abierto, más allá de las murallas de hielo. Aunque caía aguanieve sobre nosotros, todavía se podía divisar alrededor la aurora austral. También con frecuencia iluminaba el mar y acompañaba nuestro camino cuando las nubes lo permitían, por lo que era más fácil para nosotros mantener la línea de viaje. El plan era dar la vuelta en esta parte del mar polar, navegando hacia el este a lo largo del lado sur de las barreras. No pudimos siquiera divisar el monte Erebus y luego tomamos rumbo, pronto sumidos en la costa, con destino de hielo y montaña nuevamente debajo del monte negro del mar Antártico. Entonces imaginé que estábamos en un mar abierto, el hielo nos encerraba por todas partes y seguimos navegando para inspeccionar del otro lado. Eran aguas desconocidas para nosotros. Era un momento único y que así podíamos también conocer su extensión. Poco después de haber cruzado las barreras, las agujas de nuestras brújulas se volvieron locas, desviando más y más cada día hasta que se intervinieron completamente. Luego de pasar por el estrecho de Barrington, como lo bauticé de forma egoísta, tuvimos tormentas de nieve y el hielo estaba de nuevo por todas partes del océano oscuro y desconocido. Nos daba la bienvenida del otro lado. El sol tímidamente comenzaba a asomarse. Cuando nos acercábamos más al sur, el mar se había limpiado totalmente del hielo y el frío era moderado. Las barreras de hielo ya no estaban, no pudimos encontrarlas por ningún lado y seguimos en el mar abierto con el mismo rumbo. Habían pasado ya 4 meses cuando cruzamos las barreras. Estábamos navegando a la deriva y no mucho después las aves marinas aparecieron y se hicieron más numerosas cada día. Luego también algunas aves terrestres. El capitán Brent, con su experiencia, comentó que estábamos navegando directos hacia alguna costa y que tal fue así que aparecieron algas y trozos de madera. La cercanía con tierra era perceptible y se acentuaba día a día.